Seguimos en cadena nacional y tal cual como lo anunciábamos, estamos con Alberto Larraín, él es psiquiatra, director de la Fundación Procultura y además académico de la Universidad Autónoma. Estamos contigo porque queremos hablar de salud mental, de violencias, lo queremos usar así como en plural. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Partamos un poco con las imágenes que vimos hoy día en la mañana, que yo creo que causaron harta como conmoción, que tiene que ver con lo que sucedió al lado de un jardín infantil en Quilicura, una balacera así como a las 3 de la tarde a plena luz del día. ¿Lo vemos? Ya, acá, o sea, esto igual es como impresionante, ¿o no? No sé. O sea, es impresionante porque sin duda lo que ha ido pasando el último tiempo es que la violencia ha ido agarrando más espacio dentro de nuestro diario vivir, ¿ya? Hemos tenido una serie de hechos las últimas semanas en distintos espacios, en colegios, en la vía pública, legitimizaciones también del discurso de la violencia, donde tratan además como de unificarse como si fuera solamente una violencia. Nosotros tenemos distintas violencias que están ancladas, por ejemplo, a condiciones, por ejemplo, que pudiera ser un tema de consumo de droga, o temas más bien que pueden ser más bien ideológicos, u otras razones que son más bien circunstanciales en función de lo que el ser humano está viviendo, por ejemplo, en relación a la pandemia. Entonces, es un fenómeno bien complejo, pero sin duda parte de lo que ha ido pasando es que hay una regulación respecto a la violencia, que es la regulación social, respecto a cuán válido es o no la violencia para poder expresar ciertas acciones. Y un poco, por ejemplo, lo que uno ve con los temas del estallido, o que siguen generándose ciertas acciones, es que durante el último tiempo ha habido un cierto discurso de legitimización de eso como una forma de manifestación, y ante eso necesariamente van saliendo cada vez más episodios de violencia. La salud mental tiene un componente que es bien especial también, para que la gente lo entienda, y es que las emociones son contagiosas, ¿ya? Nosotros hoy día, por ejemplo, claro, si nosotros vemos lo que pasa en los medios, estos mismos hechos de que cada vez uno le dedique más tiempo a la violencia, y uno ve, por ejemplo, los matinales y todo, que hoy día gran parte de la parrilla está dedicada a la violencia, eso va generando que hayan más actos de violencia per se. Y ahí es tan importante poder lograr generar ciertas conversaciones más profundas y que permitan lograr canalizar esto de mejor manera. Ya, pero los medios igual muestran lo que existe. Los medios muestran lo que existe, pero el problema es que muestran solamente una realidad de lo que existe. O sea, no es que Chile hoy día sea solo violencia, ¿ya? No. Entonces, a mí el otro día me pasó, por ejemplo, que estoy en un programa en un canal amigo. Pero dile el canal, pues pela nomás, aquí se puede. Aquí se pueden decir marcas, canales. Y el canal, y en las 3 horas que estuve, eran uno tras otro, solo episodios de violencia. Y tú decís, está bien, estos episodios efectivamente existen, pero hay miles de otras situaciones que también están ocurriendo en el acontecer nacional, pero claro, no generan el mismo nivel de impacto de rating o otras cosas. Y ahí es donde yo creo que hay un pequeño sesgo. O sea, tú eres crítico. Sí, yo creo que los medios de comunicación, por ejemplo, en el caso de la violencia escolar, han tenido un rol bien importante en lograr influir, en intencionar que la violencia escolar aumente, ¿ya? Te voy a poner un ejemplo bien puntual. El caso que pasó en el colegio de Quinta Normal, donde tuvimos la amenaza de masacre, toda la evidencia dice que ese tipo de cosas no tienen que publicitarse y que tienen que buscarse, manejarse de una manera muy, muy cuidadosa, porque lo que hace es un fenómeno de contagio, de incrementar el mismo fenómeno. Como esa noticia tuvo una tremenda explosión comunicacional ese día, los días siguientes tuvimos 4 otros colegios que tuvieron los mismos episodios. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el caso del suicidio. El suicidio tiene un fenómeno que no es que uno no quiera hablar de suicidio. De hecho, hablar de suicidio disminuye el suicidio. Pero hay una forma de hablar de suicidio. Yo no puedo hablar, por ejemplo, del lugar donde sucede, del lugar territorial, porque empieza a generar contagio, ¿ya? Lo mismo respecto, por ejemplo, a la forma en que se cometió el suicidio. Entonces, donde estos últimos días hemos tenido episodios que han sucedido en colegio,
de la forma en que se manifiesta dentro de los canales, donde se hace análisis y además en el fondo te muestran el compañero de curso, la profesora, el que habla. Lo que va ido generando es que vayan episodios de contagio dentro de las mismas comunas o de los mismos colegios, y eso va generando más bien como un efecto en cadena. Mira, hay una columna que yo te quería comentar de Iván Poduje que salió el fin de semana y que no sé si me ayudan aquí a poder verla, sobre todo a ver si me ayudan hay una parte, la que dice puntualmente algo que conecta, porque tú dices que efectivamente las violencias son distintas. Entonces, no todo es lo mismo, son violencias diferentes. Vamos a enfocarnos también al tema escolar, porque es donde tú además me dijiste justo en la conversación previa, donde vemos que hay, afortunadamente, más luz para poder... Y podemos actuar mucho más rápido en más corto tiempo. Donde podemos actuar, donde podemos hacer una diferencia y donde efectivamente se puede hacer el cambio, ¿no es cierto? Tal cual. Y eso es una de las cosas que quizás nos falta. Y que debemos hacerlo hoy día porque nos está comiendo. Nos quedamos demasiado en el diagnóstico muchas veces y a veces tenemos pocas como herramientas para actuar. No sé si tenemos ahí la columna que la podemos ver. Lo que dice la columna, y aquí igual me parece que es interesante también, que no sé si hay que hacer distinciones, es lo que dice Poduje, es que de alguna manera hay una relación entre el suicidio de un joven que pasó en una escuela, dice, ¿qué explica esta rabia? Ahí está, ¿qué explica esta rabia de los escolares? Sin duda influyó la glorificación del matonaje durante el estallido por políticos intelectuales irresponsables como Fernando Hacha, que han dicho que sin violencia no hubiésemos tenido el glorioso momento constituyente que él encabeza en esta suerte de versión fruna de la Revolución Francesa que usó y desechó a los jóvenes marginales de la primera línea. ¿Tiene que ver una cosa con la otra? ¿Podemos hacer esas conexiones tan gratuitamente? Voy a irme como un poco más atrás. La sociología parte con el estudio del suicidio de Durkheim, ¿ya? Entonces, efectivamente, el suicidio tiene un componente social que es súper importante. ¿Ya? Ahora, es imposible establecer una única relación causal, ¿ya? Y esto tiene que ver más con los macronúmeros que con los casos individuales. Es imposible decir hoy si efectivamente el caso específico tuvo relación con ello, porque la única metodología que existe para poder reconstruir las causas de un suicidio es algo que se llama una autopsia psicológica y se hace 6 meses después de que eso haya sucedido. Entonces, no podríamos atribuirlo a este caso en particular. Y más allá de que yo creo que hay una serie de formas de que están bastante, o que yo la referiría de manera distinta, yo sí creo que hay algo respecto, no a Fernando Atria en particular, pero sí hay algo respecto a lo que te decía el delante, de que se ha legitimado como una forma de manifestación válida ciertos tipos de violencia. Y te voy a poner un ejemplo como bien puntual y bien casuístico. Cuando pasa el golpe de Will Smith en los Óscares, ya que algo como súper cotidiano, uno se encuentra con que hay una serie de personas que salen diciendo yo habría hecho lo mismo, qué bien que lo haya hecho, porque finalmente era su mujer, entonces la tiene que defender. Entonces tú dices, a mí me pasó que incluso en la universidad hice el análisis en el ramo de bioética, que es el que yo hago. Y me pasó un grupo importante de alumnos estaba a favor de que lo hubiera pegado el cachamal. Entonces tú decías, mira, es que cuando eso empieza a pasar, significa que los mínimos sociales que nosotros hemos establecido, como por ejemplo que la violencia no es nunca un elemento de resolución de problemas, empieza a ser premiado. Y yo creo que eso parte de lo que ha pasado respecto, por ejemplo, a la destrucción de ciertos barrios emblemáticos cada cierto tiempo, o que tengamos estos microestallidos los días miércoles, que uno sigue escuchando efectivamente ciertas personas que consideran que es parte de la violencia. Yo creo que, por ejemplo, lo que tenemos hoy día con la convención y todo, no tiene que ver con los hechos de violencia, tiene que ver con la movilización masiva, sobre todo en las protestas más bien que fueron pacíficas. ¿Pero tú crees que habría pasado si no hubiese existido la quema de los metros esa noche y hubiese quedado la patada? Yo creo que con el nivel de movilización que había en los últimos días, sí. O sea, yo creo que efectivamente el tema de la quema del metro es al revés, te genera un espacio que dificulta el diálogo y dificulta el pensar en sentarse a la mesa. Yo creo que finalmente lo que logró construir el escenario que tenemos hoy día es que, a pesar de que había esas condiciones, había una enorme masa del país que lograba manifestarse que había un problema concreto,
pero que buscaba distintas opciones y empezó a aparecer la opción del diálogo como la convención, como una posibilidad de construcción. Ahora, eso no quiere decir, y aquí quiero hacer un poco la diferencia también con lo que dice Poduje, desde la psiquiatría nosotros hacemos una distinción. Una cosa es justificar un fenómeno y otra cosa es comprender un fenómeno. Yo puedo comprender, por ejemplo, la actitud de un joven en relación a los hechos vitales que ha tenido, la experiencia y todo. Entonces, las condiciones, en el fondo, de violencia, de quema, hay veces que son comprensibles desde afuera. Uno logra entender por qué fenómeno. Que es muy distinto a justificarlas. Y el problema que nosotros hemos tenido es que en el último tiempo han habido muchos discursos de justificación. Y ahí es donde se empieza a romper esta cohesión de poder determinar. Hoy día yo veía, por ejemplo, que está en paro el Liceo Lastarria nuevamente por el tema de los abusos. Tú tienes lo que ha pasado con el Instituto Nacional los últimos días, lo que pasó en el Limba hace poco en relación a la quema de la micro. Parece el director, además del colegio, hablando en un video diciendo que le pegaron, que lo han amenazado a otros docentes con cuchillo. Entonces tú dices, mira, ojo, porque aquí también tiene que ver con que cuando hay una manifestación de ese tipo, tiene que ver con que la persona que lo está haciendo efectivamente considera que hay una legitimidad para ese fenómeno, cuando es un estudiante. ¿Ya? Sería distinto si fuera un drogadicto u otra condición. Entremos al tema de los estudiantes. No sé si tenemos ahí la cuña del Limba para poder, digamos, ver también qué es lo que pasó con el director también. Quebrada, tengo mis trabajadores reventados. Tengo 16 profesores con licencia producto de todas estas manifestaciones de violencia y por un grupo minoritario, muy minoritario, y que además está intervenido por personas externas. El domingo se quemó una micro cerca de aquí. Hace 2 semanas quemaron otra micro acá afuera. Y hace 1 semana tuvimos episodios de violencia extrema al interior del colegio. Estamos todos amenazados. A mí me golpearon. Hoy día. ¿Cuántas personas? Estamos todos amenazados. ¿Amenazaron con cuchillo? A mí no, pero apoderados sí. Aquí me gustaría, Andrea, tratar de explicar a la gente que nos está viendo qué es la salud mental. Primero, para que se pueda entender. La salud mental es mi bienestar. Y es el bienestar que me hace posible enfrentar el estrés, primero, en términos... y que me permite contribuir mi proyecto de vida y hacer una contribución a mi comunidad. Esa es la definición formal de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo episodios, por ejemplo, de violencia permanente, obviamente ese bienestar va disminuyendo y mi capacidad de enfrentar el estrés es cada vez menor, ¿ya? Hasta que llega un momento en que no soy capaz y ahí empiezan las enfermedades, ¿ya? Entonces, ¿tú qué es lo que ves ahí? Tú ves en el fondo un director que te dice, mira, tengo 16 profesores que están enfermos, básicamente con licencia. Él se nota evidentemente alterado y afectado respecto a lo que está pasando. Y ahí es donde uno dice, mira, hoy día nosotros no le hemos logrado tomar el peso a la dimensión del tema de salud mental en el país. Tú me has entrevistado varias veces, yo es recurrente que digo que el tema de salud mental es la crisis sanitaria más importante de Chile, que además no tiene la misma preponderancia. Si nosotros tuviéramos hoy día la crisis que tenemos en salud mental respecto, por ejemplo, a enfermedades gastrointestinales o a infecciones a la piel, tendríamos todo el país con una alerta sanitaria, tendríamos en el fondo visitas a una mesa nacional, y eso no pasa, no sucede, y tiene que ver con el menosprecio que se le da al tema de la salud mental. Ahora, desde el mes 1 de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud dijo que uno de los lugares donde iba a aumentar las dificultades en salud mental eran los colegios. Y lo segundo, en términos de prevalencia de lo que ponía que podía pasar, era violencia escolar. Entonces, yo estos días he mostrado las mismas diapositivas que he mostrado los últimos 2 años, que esto no es algo que no supiéramos, esto es algo que está en toda la evidencia, pero no hemos logrado tomar las medidas. Y hay medidas que podemos tomar y tenemos que implementarlas de manera rápida. Y te doy, por ejemplo, no hemos capacitado a los docentes respecto a cómo cuidarse, ni tampoco a cómo canalizar el tema emocional. Hay 0 capacitación a todos los docentes en 2 años, 0. No hemos logrado implementar las adecuaciones en temas de aprendizaje para que los niños puedan ir bien al colegio. Los estudios internacionales muestran, no tenemos estudios chilenos, que los niños en Europa tienen un 60% de problemas de aprendizaje por la pandemia. 60%. Nosotros claramente probablemente tenemos más, ¿ya? Entonces tú dices, estamos implementando la misma metodología de aprendizaje con un niño o una niña que no tiene ni una posibilidad de aprender
con esa metodología y eso genera frustración, genera dificultades. No tenemos ningún sistema de tamizaje de poder averiguar quiénes son los niños y las niñas que tuvieron problemas durante estos 2 años. Nosotros sabemos que aproximadamente un 10% de ellos tiene que haber sufrido abuso sexual, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con ello? ¿Cómo los colegios van a pesquisar o van a enfrentar esas situaciones? Hoy día yo me alegro mucho, yo tuve una reunión con el ministro Ávila hace 2 semanas un poco para el tema de salud mental, y yo le dije, es crítico eliminar el CIMSE este año, y es crítico eliminar el CIMSE no por el tema de que no queramos evaluar los colegios, sino porque hay una gran cantidad de colegios que centran su actividad en que los profesores rindan el CIMSE, preparan a los alumnos y le ponen más estrés encima. Y eso es lograr adecuar el tema escolar para poder ir disminuyendo la violencia de manera importante. Eso me queda claro, pero para ti el que quema una micro es un problema de salud mental, solamente para entender eso. Es que ahí es donde tenemos que hacer ahí es donde tenemos que hacer la diferencia. Pero las peleas dentro de los colegios sí son un tema de salud mental importante. Yo creo que el tema de la quema de la micro va más por lo que te decía, por lo más ideológico, más lo vandálico. Ya, pero ahí, por ejemplo, el tema de la autoridad es la que no está operando, ¿no? No, pues no está operando. Porque hay una mala comprensión también de creer, sobre todo, por ejemplo, con los colegios, que los adolescentes no necesitan límites. Esto me pasa mucho con los papás, ¿ya? Y sobre todo pasa, por ejemplo, con el papá que llega con su hijo con consumo de droga más adelante. Y dice, pero ¿cómo si yo he sido el mejor papá, su mejor amigo durante toda la vida? Desastre total. Es un desastre total. Si eres el mejor amigo, exactamente, es un desastre. Pésimo. Tu hijo o tu hija no necesita que tú seas su amigo. No, él necesita a alguien que lo vaya guiando y lo vaya ayudando a crecer. Y eso implica límites claros. Y límites no implica ni castigo físico, ni maltrato, ni nada. Implica límites, ¿ya? En relación a la forma que se van construyendo. Ahora, hay algo que me gusta de esta conversación, que tú decís que sí tenemos alguna esperanza en términos de que los colegios son más rápidos de intervenir. Pero, por ejemplo, ¿por qué los niños y niñas de nuestro país volvieron a las escuelas y partieron como caballo carrera? O sea, ¿por qué no hubo un programa, por ejemplo, nacional, conjunto de todos los niños, niñas y adolescentes de este país, hablando exactamente de lo mismo, que era cómo nos sentimos, cómo estamos? Me vaya a hacer llorar en cámara. Me vaya a hacer llorar en cámara. Yo participé 1 año en la Comisión Presidencial de Salud Mental. ¿Y esto no 2 pasó? veces a la semana. Esto lo planteamos todas las sesiones. Todas las sesiones planteamos que los colegios no podían volver de manera adecuada. Por eso te digo, es la sensación también de que no se quiere oír lo que uno plantea. Yo le decía el otro día, mira, esto es el segundo, no lo vimos venir. Pero si le hemos dicho en todos los términos que esto iba a pasar. En todos los términos. Yo la diapositiva que ocupo para hacer las conversaciones de los profesores es la misma diapositiva hace 2 años, que muestra la curva de salud mental, cómo va a aumentar la violencia. Entonces, hay un menosprecio. Y hoy día es el tiempo de pensar distinto. Hoy día nosotros deberíamos tener un plan deportivo implementado a todos los colegios. Muy importante, hoy día tenemos colegios que están quitando el deporte porque están aumentando las horas de matemática. Y eso es absolutamente contra la evidencia. No solamente contra sentido, sino contra la evidencia. Los niños y las niñas tienen problemas de memoria importantes. Entonces nosotros tenemos que centrarnos en procesos, en proyectos, ojalá en las asignaturas como arte, como música. Este es el momento que el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Deporte se plieguen al Ministerio de Educación para poder generar planes integrados por colegio. Pero eso no lo logramos y lamentablemente lo que nosotros necesitamos es que el tema de salud mental salga del Ministerio de Salud, porque no es un tema de los consultorios, es un tema de la sociedad integral, y que podamos generar un plan, como tú bien dices, integral, que podemos hacerlo, tenemos los profesionales para hacerlo, es solamente articularnos y establecer ciertas prioridades. Yo hoy día subí un tuit diciendo, nosotros necesitamos que los niños y las niñas tengan un descanso en mayo. Tiene que haber un receso por lo menos de 1 semana, porque si no, ellos no van a llegar hasta mitad de año. Y no van a llegar hasta mitad de año porque toda la evidencia muestra que su cerebro tiene un impacto importante en relación al estrés de la pandemia. Entonces nosotros necesitamos generarle ese alivio mental para que ellos puedan seguir continuando en este proceso de reinserción, que es un poco lo que tú decías. Nosotros tenemos 56.000 fallecidos hoy día en Chile. Todavía no tenemos una canalización respecto a el duelo de la población. O sea, no puede ser que los colegios hayan vuelto y no se hable sobre la muerte. No se puede. O sea, ¿me entiendes? No hay posibilidad de que esto funcione. No hay posibilidad tampoco que tú le hagas leer libros de 300, 400 páginas porque mentalmente no pueden. Les está haciendo correr una maratón
cojo. Pero están todos angustiados más. ¿Qué es lo que te dice el ministro? No, yo creo que cerrar. el ministro está tratando de hacer los cambios. El gran problema que tiene él es que, tal como nosotros habíamos advertido en la Comisión Presidencial, esto había que hacerlo antes del retorno a clase. Por supuesto. Entonces, hoy día tenemos, en el fondo, un gobierno que asume después de 2 semanas de partido del año escolar, y eso nos deja en una muy mala posición, porque es distinto partir con esta toma de decisiones en enero y irlas trabajando con tiempo a hacerlo sobre la marcha, ¿ya? Y aquí nosotros tenemos la gran pregunta de la salud mental hoy día, tiene que ver con cuál va a ser el impacto en estas generaciones, ¿ya? ¿Cuál va a ser el impacto? Porque además tenemos colegios o ciertas zonas, yo el otro día estuve en los colegios de Tierra Amarilla, por ejemplo en Atacama, los niños casi no han tenido clase en 2 años. Y entonces nosotros tenemos que entender que las realidades son muy diversas, entonces necesitamos planes diferenciados Sí, po. de acuerdo a las distintas realidades. Y eso implica flexibilización e implica sobre todo que el criterio no sea el académico. O sea, no sea el académico en términos de la nota, de la calificación, Sí, pues, que del sea el CIMSE, de la aprendizaje tontera, de la claro. manera más adecuada para que los niños y las niñas puedan hacer. Entonces, yo creo que el ministro Ávila ha tratado de levantar el tema de la salud mental, pero aquí de verdad necesitamos que esto sea una prioridad nacional. ¿Tú crees que estamos en una crisis Yo creo que la crisis con de la salud respecto a los mental... colegios? Sí, o sea, Ya. yo te digo, mira, yo la semana pasada capacité 400 docentes de la Municipalidad de Las Condes y el nivel de angustia de los docentes era importante. Ayer me tocó capacitar a 80 docentes en el Instituto Miguel León Prado en San Miguel y tú ves que efectivamente están tensionados y están tensionados porque no logran encontrar las herramientas, no saben cómo cuidarse tampoco ellos. O sea, entonces nosotros podemos hacer esto, si no es tan difícil Yo también establecer los creo. límites. Sí, po. Alberto Larraín, psiquiatra, además director de la Fundación Procultura Académico de la Universidad Autónoma. Muchas gracias por conversar Muchas gracias a estos ustedes. temas que son urgentes y seguramente vamos a seguir conversando